Bueno, entonces, eh, el capítulo 3 del libro que estamos siguiendo trata sobre grafos, ¿no? Sobre algoritmos para grafos. Ese es un tema súper importante. ¿Ah? Y la razón por la cual es súper importante, bueno, hay un montón de teoría, tanto bueno, más de matemática abstracta como de algoritmia, sobre grafos, y la razón es que los grafos, como bien dice el libro en algún pasaje por ahí, aparece por todos lados, ¿no? Una vez que uno se acostumbra a modelar cosas en términos de grafos, y ustedes creo que ya tienen cierta práctica con eso, los grafos empiezan a aparecer y aparecer y aparecer. Es una herramienta súper versátil para modelar cosas, ¿no? Entonces, claro, son modelos que aparecen en un montón de aplicaciones, de problemas que uno quiere resolver, y al mismo tiempo, y justamente por eso mismo también, es que hay una artillería grande de herramientas, tanto matemáticas como algorítmicas, para lidiar con eso. Entonces es un combo ideal, ¿no? Son cosas que aparecen en la práctica y sobre lo cual tenemos desarrollado un montón de teoría para trabajarla. Y lo que vamos a hacer ahora es, bueno, en estas par de semanas, es avanzar un poco en el estudio de la algoritmia, ¿no? Si ustedes... el libro arranca con un repaso sobre teoría de grafos, por eso, bueno, voy a asumir que ustedes lo manejan de discreta. Sí les aconsejo que lean con atención esa parte del libro, sobre todo para estar seguros de que todos manejamos la misma notación y nomenclatura, porque si bien los grafos son, la teoría de grafos es algo súper extendido y usado, no es raro que haya discrepancias entre cómo se le llama a una cosa o a la otra, ¿no? Eh, entonces, bueno, vale la pena que todos sintonicemos en el mismo lenguaje. Si ustedes ven el capítulo capítulo 3, que es sobre grafos, en realidad no parece tan extenso, ¿no? Y yo le estoy diciendo que aparece mucho y que se usa mucho y que hay mucha teoría desarrollada. Lo que pasa es que van a ver que en futuros capítulos del libro, a medida que avancemos en el curso, vamos a estar tratando otros temas, bueno, con el rótulo de otro tema, pero vamos a seguir viendo otros algoritmos sobre grafos, ¿no? Entonces acuérdense que uno de nuestros objetivos es que manejen algoritmos clásicos, ¿no? Entre ellos los de eh, algoritmos para tratar con grafos, ¿no? Y también que dominen técnicas de diseño de algoritmos, por ejemplo, ¿no? Entonces hay, bueno, técnicas de diseño ávidos, que es lo que vamos a ver después en el siguiente capítulo, o GRID en inglés, ¿no? Herramientas de programación dinámica, técnicas de divide y vencerás. Y entonces van a ver que mientras estudiamos estrategias para diseñar algoritmos, también nos vamos a encontrar muchas veces con ejemplos de algoritmos sobre grafos, que son a su vez ejemplos de esas técnicas de diseño de algoritmos, ¿no? Entonces van a ver algoritmos para grafos que son ejemplos de algoritmos greedy, que son ejemplos de algoritmos de programación dinámica, etcétera, etcétera. Entonces, piensen en esto como una primera aproximación a algoritmos de grafos, y vamos a ver muchos otros, ¿no? Como ejemplos de técnicas de diseño de algoritmos, ¿no? Esto que están viendo acá, espero que lo estén viendo, estoy compartiendo pantalla, ¿no? Es un grafo, un ejemplo de un grafo, un ejemplo de una aplicación donde un determinado problema se modela con grafos, ¿no? Por nombrarles algo interesante y relativamente reciente, esto es una imagen de una parte de un tipo de grafo que se usó para estudiar toda la red de corrupción con los Panama Papers. Entonces hay un montón cuando apareció toda esa información, apareció en definitiva un tejido, una maraña de datos que se conectan unos con otros, que es
imposible bueno, tremendamente difícil de estudiar a mano. Lo que se hizo, bueno, modelar todo eso con grafos. Las aristas modelan determinados tipos de relaciones, los vértices otros, pero acá hay algunas leyendas, bueno, qué significa cada cosa. Y a partir de ahí, una vez que tiene la información modelada como un grafo, bueno, uno puede empezar a explorar y encontrar vínculos entre esas cosas, ¿no? Y para eso lo que hay que hacer es correr un montón de algoritmos que nos permitan, en definitiva, navegar, explorar y encontrar patrones adentro de esos grafos que son descomunalmente grandes. ¿Está? Van a encontrar, yo sé, ejemplos también en aplicaciones de bioinformática, que los volúmenes de datos ahí son descomunales, y de vuelta hay muchas aplicaciones que se modelan con grafos, y hay que correr los algoritmos que vamos a estudiar para lidiar con ellos. En todos estos ejemplos, además, el volumen de datos es, o suele ser monstruoso, y la eficiencia de los algoritmos, entonces, es fundamental. Y eso es algo a lo cual le vamos a prestar atención nosotros a lo largo de todo el curso, no solo para algoritmos en grafos, sino en general. Habrán visto que es parte central de lo que estudiamos. Y porque de hecho, en muchos problemas reales es un desafío real. Realmente lo que a nosotros nos ocupa como ingenieros en computación es lograr o implementar algoritmos eficientes para lidiar con volúmenes muy grandes de datos. Acá alguien está preguntando por la representación de los grafos. Ahora después vamos a llegar a eso un poco más adelante. Los grafos tienen algo que ver con GPS. Tratemos, sí, los grafos tienen que ver con todo. Por ejemplo, se puede modelar información geográfica y van a ver en el libro también, de vuelta, otros ejemplos, además de esto que le estoy mencionando, pero son eso, simplemente unos pocos ejemplos de un universo enorme de aplicaciones de la teoría de grafos, ¿no? Bueno, así como está esto de los Panama Papers, acá en Uruguay se está haciendo también algo parecido con los archivos encontrados sobre la dictadura, ¿no? Entonces hay un montón de información que vincula personas, seudónimos de personas, fechas, lugares, ¿no? Y todo eso es una montaña, una pila gigante de información que analizarla es una tarea titánica, y para eso, bueno, lo que se puede hacer, lo que se está haciendo es construir grafos y analizar esos grafos eh, usando el tipo de algoritmo que vamos a estudiar ahora, ¿no? Entonces, bueno, eso es simplemente como para ilustrarles un par de ejemplos más que se suman a los del libro y que aún así son una fracción chiquitita de los millones de aplicaciones que tiene este tipo de herramientas. Bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es comentarles un poco, como hemos hecho otras veces, ¿tá? En función de lo que está en el libro, en particular de las notas que sus compañeros han traducido a castellano. Yo me anoté una serie de correcciones a la traducción, ¿tá? Que se las voy a mandar en el foro de novedades, así no tenemos que estar mirándolas ahora una por una, ¿tá? Estas observaciones sobre la traducción, yo me limito a hacerlas sobre las cosas que entiendo eh, que pueden perjudicar el entendimiento, así que pueden llevar a confusión, ¿no? Después, por supuesto, hay un montón de asperezas de traducción que creo que no afectan el entendimiento profundo de las cosas, ¿no? Por supuesto que el que tiene habilidad para leer en inglés, bienvenido, y siempre va a estar mucho más pulida el libro original que las notas, ¿no? Pero bueno, para aquellos
se sienten mucho más cómodos en castellano que en inglés, tenemos esta otra posibilidad, ¿verdad? Entonces, como les decía, el libro arranca con una serie de repasos sobre grafos, que no lo voy a hacer acá, pero les aconsejo que lo lean, ¿tá? Sobre todo, como les decía, para estar seguro que estamos todos en sintonía con el mismo tipo de notación y de definiciones, etc. ¿No? Por ejemplo, yo sé, las definiciones de camino simple, de ciclo, de grafo dirigido, no dirigido, todas esas cosas a veces difieren, ¿tá? Entre una bibliografía y otra, entre un libro y otro, ¿no? Lo mismo podría pasar incluso entre un curso y otro dentro de la facultad. Entonces más vale tener al principio un check de que estamos todos alineados, ¿tá? En general vamos a trabajar cuando se habla de grafos a secas, ¿tá? Vamos a estar hablando de grafos no dirigidos, ¿tá? Uno de los primeros problemas que nos planteamos estudiar es ¿no? De la conectividad ST de un grafo. ¿Ah? Es decir, dados dos vértices o dos nodos ST en un grafo, ¿no? Imagínense en el grafo de los Panama Papers que veíamos recién, dados dos no sé, personas, dos nodos que representan personas, queremos saber si hay algún camino que los conecte en ese grafo, que de alguna manera los vincularía entre ellos, ¿tá? O yo sé, no sé, una persona con un determinado banco, ¿no? Por decir algo. Después vamos a estudiar cosas mucho más complejas, como, no sé, cuántos caminos de un largo menor, qué tantos tienen, entonces todo ese tipo de cosas que pueden ser interesantes para explorar grafos como el ejemplo ese, vamos a ver algoritmos para esas cosas. Pero el más básico de todos es decir, bueno, tengo dos nodos, ¿están conectados o no? Si básicamente pertenecen a la misma componente conexa o no. Y van a ver que en realidad, de hecho, lo que vamos a terminar haciendo es resolver este problema resolviendo uno más general, que es directamente construir las componentes conexas de un grafo, y vamos a ver cómo hacer eso eficientemente, ¿tá? Entonces, la forma de hacer eso va a ser lo que se llama explorando el grafo, es decir, recorriendo los vértices y ir como haciendo crecer la componente conexa de un determinado vértice y encontrando todos los vértices que están conectados a él, ¿no? Vamos a ver un par de algoritmos que son bien clásicos, ¿no? De recorrida de grafos, que se llaman BFS, por la sigla en inglés de Breadth First Search, que la traducción sería algo así como búsqueda en amplitud, ¿no? Y otro algoritmo que vamos a ver un poquito más adelante, que se llama DFS, con D de dedo, que es Depth First Search, que es este que está acá, ¿tá? Que es búsqueda en profundidad. Y en realidad, ambos son casos particulares de un algoritmo más general, para ir expandiendo de a poco una componente conexa y encontrarla todo en definitiva. Pero son casos particulares muy usados porque además el orden en que recorren los vértices tienen propiedades interesantes que nos van a servir muchas veces, ¿tá? Entonces vamos a arrancar con BFS, ¿no? Búsqueda de primer nivel acá debería ser un BFS o búsqueda en amplitud, ¿no? Entonces, como el nombre sugiere, lo que hacemos en esta forma de recorrer el grafo es ir yendo por niveles. Partimos de un punto de partida, un cierto vértice S, ¿tá? Y vamos avanzando por niveles, es decir, todos los nodos que están a distancia
1, o sea, los que puedo acceder directamente desde S, después todos los que puedo acceder desde allí, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir construyendo capas, L1, L2, L3, donde L1 son todos los nodos a los que puedo acceder desde S, y L2 son todos los que puedo acceder a partir de nodos o de S o de nodos de L1, L3 los que puedo construir, los que puedo acceder a partir de ahí, etcétera. Les voy a mostrar un ejemplo para ver lo que estamos diciendo. Imagínense que este es el grafo, ¿no? Entonces, este grafo, como ven, tiene 3 componentes conexas, ¿no? Están claramente visibles. ¿No? Digamos que partimos desde el nodo 1, ¿no? Desde este de acá. ¿No? Entonces, este sería nuestro nodo S. ¿Está bien? Y a veces por conveniencia de notación, a esto le vamos a llamar al conjunto que tiene solo ese vértice inicial, ¿no? Le vamos a llamar L0, ¿no? Es la capa de nivel 0. ¿No? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a ver, bueno, hasta dónde, siguiendo aristas que me conectan con S, hasta dónde puedo llegar. Y bueno, puedo llegar hasta 2, hasta el vértice 2, y puedo llegar hasta el vértice 3. ¿Bien? Entonces, estos vértices de acá serían el nivel L1. Y fíjense que son todos los vértices que están a distancia 1 de S, porque son todos a los que puedo acceder eh, directamente en un solo paso desde S. ¿Tá? Ahora, una vez que agregué esos dos nodos L1, a partir de ahí puedo acceder a otros nodos siguiendo aristas. Por ejemplo, desde 2 puedo acceder a 4 y a 5. A 5 también puedo acceder desde 3. Puedo también acceder a 8 y a 7, yendo desde 3. O sea que eh, acá hay todo otro conjunto de nodos o vértices que conforman otra capa más, otro nivel, que sería L2, de nodos que están a distancia 2. ¿Tá? Todos ellos puedo llegar en 2 pasos, como a través de la capa 1. ¿No? ¿No? Y una vez que estoy ahí, puedo agregar una tercera capa, L3, que solo tiene al vértice 6 en este caso. ¿No? Y acá, aunque quisiera seguir, ya no puedo seguir. No hay ninguna arista que me conecte estos vértices de L0, L1, L2, L3 con algo más. ¿No? Y ven que en definitiva lo que terminé construyendo es la componente conexa de S, del vértice 1. ¿No? Construí en definitiva el conjunto de todos los vértices a los que puedo acceder desde S. ¿Cómo? Bueno, primero agregué los que puedo acceder en un paso, después los que puedo acceder en 2 pasos, después los que puedo acceder en 3 pasos, ¿tá? Y ahí ya no pude acceder a más nada, así que esa es toda la componente conexa. ¿Tá? Eso esencialmente es el algoritmo BFS. ¿No? Es bien sencillo. Una observación es que la capa L sub J, o el nivel, a veces lo llamamos, producido por BFS, tiene todos los nodos que están a la distancia J desde S. ¿No? Eso es bastante evidente por lo que les comentaba recién. Hay un camino de S a T si solo si T aparece en alguna capa, también eso es por los argumentos que usamos recién. Así que en definitiva terminé construyendo la, la componente conexa de S. ¿No? Ahora,
Otra propiedad que me interesa resaltar de BFS, y lo vamos a ver también para BFS, es que construye un árbol T con raíz S, que lo vamos a llamar árbol BFS o árbol de recorrida BFS. Y lo mismo vamos a hacer con DFS también. Y estos árboles tienen propiedades bien interesantes que vamos a estudiar también, ¿no? ¿Cómo se construye ese árbol? Y bueno, son las aristas del árbol me van marcando desde qué nodo yo puedo acceder a otro nodo para formar un camino que me conecta con ese. Es decir, a medida que voy descubriendo los nodos en los diferentes niveles, voy acordándome, voy registrando la arista a través de la cual accedí por primera vez a ese vértice, ¿no? Entonces, ¿cómo sería en el ejemplito que vimos recién? Estoy viendo el chat. Bueno, después repaso un poco las preguntas que haya. A ver, vamos con el ejemplo este. Les decía, bueno, entonces, ¿cómo, en el ejemplito este de recién, cómo sería el árbol? ¿Qué sería el árbol de BFS? ¿Tá? Bueno, hay más de un posible árbol, ¿tá? Pero eh, una posibilidad sería así. Yo parto desde 1, desde el vértice 1, y digo, bueno, ¿a quiénes puedo acceder desde acá? ¿Tá? Y bueno, con esta arista, por ejemplo, si sigo esta arista, llego a ver el nodo 2, y lo agrego, y tengo otra arista para ver qué es esta, ¿eh? Y ahí veo por primera vez, descubro el vértice 3. ¿Tá? Entonces esas aristas se agregan al árbol. ¿Tá? Y ahí construí el nivel L1. Ahora empiezo a explorar estos nodos que ya descubrí, acabo de descubrir que están en el nivel L1. ¿Tá? Bueno, en L1, ¿a quiénes tengo? Tengo a 2 y a 3. Bueno, arranco por 2. ¿Tá? Entonces, en 2, ¿qué aristas tengo? Y bueno, en 2 tengo una arista que me conecta con 1, ¿tá? Pero 1 ya lo había descubierto, así que ese no agrego nada. Bueno, de hecho, esa arista ya estaba. También tengo una arista que me conecta con 3. ¿Eh? Pero al vértice 3 ya lo había descubierto, ya está en L1. Así que esa arista no la agrego al árbol porque no estoy descubriendo por primera vez un vértice allí. ¿Tá? También tengo una arista que me conecta con 4, y 4 sí, todavía no lo había visto. ¿Tá? Entonces estoy descubriendo en este momento el nodo 4, ¿tá? Y agrego esta arista al árbol. ¿Tá? Y en ese momento además voy agregando 4 al nivel L2. Profe, una consulta. Sí. La decisión de empezar a expandirte por 2 que por 3 es completamente arbitraria, ¿no? Es completamente arbitraria, esa es una buena observación, y por eso, como les decía recién, el árbol no tiene por qué ser único. ¿Tá? Yo podría haber arrancado en vez de por 2, o sea, una vez que descubrí todos los vértices que están en el nivel 1, que en este caso son 2 y 3, bueno, tengo que empezar a recorrerlos, a explorarlos, para seguir descubriendo otros vértices que están en capas subsiguientes, y podría empezar por 2, como estoy haciendo ahora, o podría haber empezado por 3. Y eso es arbitrario, y te puede llegar a dar árboles diferentes, todos con el mismo derecho a llamarse árbol BFS. ¿De acuerdo? Es una buena observación, y de hecho creo que lo tengo anotado por ahí para comentárselos, que de vuelta, igual que como pasaba con el algoritmo de Gale-Shapley, tenemos un algoritmo que está subespecificado. Es decir, nos dice claramente qué hacer, y vamos a ver que, nada, en esas decisiones que están libradas un poco a la arbitrariedad de cada uno, podemos terminar con resultados
diferentes, pero que todos son equivalentes desde el punto de vista de que todos terminan construyendo una componente conexa y van a terminar construyendo un árbol BFS con las propiedades que vamos a ver, ¿tá? Que podrán ser distintos entre sí, pero cualquiera de ellos me sirve. ¿Tá? Entonces eso es algo que sí, que van a ver que pasa y pasa, que los algoritmos están subespecificados. ¿No? O sea, hay margen para resolver algunos de los pasos de forma un poco arbitraria, porque sabemos que cualquiera de las cosas que hagas está bien, va a terminar con un resultado correcto. Bueno, yo creo que el chat se mueve bastante, o sea, si el chat, digamos, queda a criterio de ustedes, pero si hay mucho diálogo, yo después va a ser imposible que mire las preguntas. Porque se va a generar un hilo muy largo de conversación entre ustedes y yo no voy a... Entonces puede pasar que nos queden preguntas perdidas y que yo las pueda retomar. Pero bueno, en definitiva, esto es un resorte de ustedes. Profe, Sí. la pregunta que estábamos viendo en el chat es si el algoritmo puede arrancar por cualquiera, si por ejemplo el S tiene que ser, ahí es el 1, por ejemplo, podría ser el 3 el S. Sí, podés arrancar desde cualquiera, podría ser el 9, el S, y ahí lo vas a terminar construyendo, es otra componente conexa. ¿Se ve? Entonces, el S, en definitiva, es como la semilla, el punto de partida, a partir de donde vos vas a empezar a hacer crecer tu componente conexa y vas a ir construyendo esa estructura de niveles. ¿Tá? Si para vos es... si para vos es indistinto, es decir, si cualquier vértice te da lo mismo, por ejemplo, si querés encontrar todas las componentes conexas de un grafo, que es algo que vamos a ver, bueno, el S puede ser cualquiera. Muchas veces lo que termina pasando es que vos tenés un interés particular en un vértice determinado, ¿no? Imaginate en el ejemplo este de los Panama Papers, si vos tenés una determinada, S representa una determinada institución, ¿tá? O en, no sé, en los archivos de la dictadura, S representa una fecha, y vos querés ver cosas que hayan pasado en esa fecha, entonces vas a ver, el S no es arbitrario porque es algo que en tu problema en particular que estás atacando te interesa particularmente. Entonces vos querés, para un S específico que para vos tiene algún significado, encontrar todos los vértices que están conectados a ese vértice S, y en este caso no solo eso, sino además a qué distancia están. ¿No? Pero sí, podés arrancar desde cualquiera. ¿No? Bueno, siguiendo con el ejemplo este de construcción del árbol. Estábamos explorando el vértice 4, entonces ahí dijimos, estábamos explorando el vértice 2. Cuando exploramos el vértice 2, dijimos, bueno, exploramos la arista con 1, el 1 ya estaba descubierto, exploramos la arista con 3, el 3 ya estaba descubierto, exploramos la arista con 4, ese sí, lo descubrimos y lo agregamos al nivel L2. Ahora exploramos la arista con 5, ¿no? Y de vuelta, 5 no estaba descubierto, es la primera vez que lo estoy mirando, que lo estoy viendo. Entonces lo agrego al nivel L2. ¿No? Y ahí se me acabaron las aristas de 2, del vértice 2, así que lo terminé de explorar. Y sigo. Lo siguiente que tengo que hacer es, bueno, explorar, todavía me quedan nodos sin explorar de la capa L1, en particular el vértice 3. Así que empiezo a explorar el vértice 3. ¿Tá? Entonces arranco con el vértice 3 y digo, bueno, a ver qué aristas tiene. Tengo una arista que me conecta con 1, pero 1 ya la había descubierto. Tengo una arista que me conecta con 2, pero 2 ya la había descubierto. Tengo una arista que me conecta con 5, pero 5 hace un ratito lo acabo de descubrir, así que tampoco me genera nada nuevo. Tengo una arista que me conecta con 7 y ese sí, no lo había visto. ¿No? Entonces esto lo agrego al árbol. Tengo también una arista que me conecta con 8, que ese tampoco lo había descubierto hasta ahora. Así que esta arista la agrego al árbol. ¿No? Y ahí terminé de explorar todos los vértices que estaban en el nivel L1, entonces paso al nivel L2 y empiezo a explorar sus vértices. ¿No?
arranco, yo que sé, por el vértice 4, miro sus aristas, me conecta con 2 y con 5, que ya estaban descubiertos. Miro el vértice 5, exploro el vértice 5, que me conecta con los vértices 2, 3 y 4, ¿tá? Que esos ya estaban descubiertos, pero también me conecta con 6, que ese todavía no lo había visto. ¿Tá? Así que esta arista sí se agrega al árbol, porque es usando esta arista que yo vi por primera vez al vértice 6. Y no más. Después exploro también los vértices 7 y 8, pero ahí de vuelta ya todas las aristas que tienen me conectan con vértices que ya había descubierto, en particular con 3. Entonces eso que quedó marcado ahí en verde es lo que llamamos árbol BFS. Profesor, tengo una pregunta Sí. acerca ¿qué tan eficiente puede ser este algoritmo? Porque cada vez que haces una nueva capa que revisas una nueva capa de conectividad, ¿Sí? tenés que revisar todas las anteriores para ver si ya agregaste ese nodo o no. Bueno, tenés que revisar todas las aristas que te conectan con ese nodo, ¿no? Por ejemplo, cuando explorás el vértice 3, tenés que explorar en definitiva todas las aristas que parten de 3, ¿no? Sí. Pero a su vez tengo que revisar los nodos que puedo agregar con 3 si no los agregué con el 2, por ejemplo. Por Sí, ejemplo, el caso del 5, ¿no? Entonces, bueno, sí, claro. Mi búsqueda queda solamente en los nodos que son vecinos a 3. sí, en definitiva, es cierto lo que decís. Y ahora Sí. dentro de un rato vamos a ver cómo implementar eficientemente esto. Pero ya que surgió tu inquietud, Hay aristas que se repiten también, ¿no? Porque cuando vas de uno a. Cuando explorás 3, repetís ¿eh? pila de aristas que ya habías analizado, ¿no? Bueno, esa también es una buena observación. Pero una determinada arista. Por ejemplo, miren la arista que me conecta 2 con 3. A ver si la puedo marcar acá. La arista esta que une 2 con 3. ¿Cuántas veces la tengo que recorrer o explorar? Y 2 veces, una por cada vértice. Y 2 veces. Una vez cuando exploré 2 y una vez cuando exploré 3. Y así con el resto de las aristas. ¿Está bien? Entonces, si bien les puede dar la impresión ahora de que sí, hay muchas aristas que le estoy, porque uno lo hace a mano y esto es medio agotador, ¿no? Pues ya pasé por acá y te da la sensación de que estás como repitiendo trabajo. No, está bien, pero si lo piensan, cada arista no la voy a visitar más de 2 veces. Y en definitiva, ustedes saben que 2 veces la cantidad de aristas es del orden de la cantidad de aristas, ¿no? Así que no parece un trabajo proporcional al tamaño del grafo, en definitiva, ¿no? Y con respecto a esto de chequear si yo lo había descubierto o no, y entonces ahí tengo que ver si lo agrego o le doy. Bueno, eso también lo puedo resolver eficientemente teniendo asociado a cada vértice un flag que me diga si ya lo descubrí o no. Y eso me lleva a O de 1. ¿No? Entonces, yendo a la pregunta concreta y dando una respuesta concreta, vamos a ver que esto se puede hacer de forma súper eficiente, en tiempo lineal, que se llama tiempo proporcional al tamaño del grafo. Que todas esas cosas además tenemos que ver bien cómo las trabajamos, porque los grafos tienen 2 parámetros que definen su tamaño, que es la cantidad de vértices y la cantidad de aristas, ¿no? Entonces, a diferencia de otros casos donde hay un parámetro natural n que define todo, acá en general vamos a expresar nuestros tiempos de ejecución, nuestro consumo de memoria en términos de la cantidad de vértices n y la cantidad de aristas m. ¿Está? Pero ahora vamos a ir. Me estoy adelantando un poco a cosas que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Está? Bueno, ¿quedó más o menos claro? Sí, gracias, profe. Bueno.
Bueno, entonces ese fue nuestro árbol BFS. Acá está este mismo árbol BFS. Que está redibujado de forma distinta. Se puse la raíz, que es el punto de partida, arriba, ¿ah? Y después tenemos los vértices están organizados por niveles. ¿Está? El 2 y el 3 son el del nivel 1, el 4, 5, 7 y 8 son los del nivel 2 y el 6 es el de nivel 3. ¿Está? O sea, es el mismo grafo que está dibujado distinto. ¿Está? Y en negro sólido quedaron las aristas que forman parte del árbol, y punteadas están las aristas que son parte del grafo, pero que no quedaron en el árbol. Es decir, las que están sólidas son las que yo dibujé en verde hace un ratito. ¿Está? Entonces, como, el ejemplo que hicimos es este mismo que se van a encontrar después o que ya habrán visto en las notas y en el libro. Como les decía, el algoritmo BFS y el DFS, estos algoritmos que vamos a ver, que son bien clásicos, son casos particulares que el árbol que construyen, porque DFS también construye un árbol de recorrida, tienen propiedades interesantes, particulares, que nos van a interesar. Bueno, ya hay algo interesante, que es que la recorrida de esta BFS me está dando información no solo de cuál es la componente conexa, sino de distancia, de qué distancia están de mi punto de partida. Y además el árbol BFS que se construye tiene esta propiedad interesante, que es que si agarrás dos nodos X e Y, que están en T, es decir, que terminaron en la misma componente conexa, y que pertenecen a dos capas LI y LJ, ¿está? Entonces, y digamos que estos X e Y forman una arista en G. Es decir, no necesariamente una arista que quedó en el árbol, una arista del grafo. ¿Está? Una arista del grafo, en definitiva, que conecta dos nodos que están en el árbol, la misma componente conexa. Se puede resumir así. Es una arista de G que conecta dos vértices que están en la misma componente conexa que acabo de explorar. ¿Está? Y quedaron en niveles LI y LJ. Entonces, lo que dice esta propiedad es que I y J difieren a lo sumo en 1, en no más de 1. ¿No? Esa es una propiedad bien interesante. Es decir, quiere decir que en este grafo que estamos viendo acá, ¿no? Todas las aristas, ya sea las punteadas o las no punteadas, conectan niveles que son o el mismo nivel o niveles adyacentes, uno más o uno menos. ¿Tá? Ven que en este dibujo se cumple. Ahí es una propiedad que se cumple en general. ¿Y por qué se cumple? Vamos a pensar. Ustedes después miren la demostración. Por la construcción en capas, por la recorrida en capas que haces. Claro. En definitiva sí, tiene que ver en definitiva, con la definición del algoritmo en sí. La pregunta es, ¿podría haber, por ejemplo, una arista acá que violaría la propiedad de esta? ¿Por qué no puedo? Si No. tuvieses una arista de 1 a 4, Sí. 4 no estaría en otro nivel anterior porque lo descubrirías antes. Exactamente, esa es la razón. No, si hubiera una arista que me conecta dos niveles más separados que un escalón, bueno, entonces ese vértice, el vértice 4 en este ejemplo, lo hubiera agregado antes y estaría, en vez de estar en el nivel L0, en vez de estar en el nivel L2 como está acá, estaría en el nivel L1, porque lo hubiera descubierto en el momento que exploré 1. ¿No? Eso es tan sencillo como eso, es la razón por la cual todas las aristas en definitiva terminan conectando niveles adyacentes. ¿No? Porque esa propia arista hace que no pueda pasar un paso más hasta que yo descubra el nodo ese que está conectado. En algún momento voy a descubrir el primero de ellos, ¿está? En este caso el 1. Y en ese instante, la arista esta que estoy considerando ya hace que el siguiente
el vértice, en este caso el 4 que estoy conectando, o ya haya sido descubierto, está en ese mismo nivel, no, perdón, estaba asumiendo que 1 fue el primero que descubrí. Entonces, en ese momento el 4 va a estar en el siguiente nivel. Y ya está. Entonces, esa es la razón. Ustedes lo van a encontrar en el libro escrito. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que los árboles, estos BFS, son como de todos los árboles en los que puedes ir descubriendo el grafo, los que tienen menos altura, siempre, los que quedan más achatados? Y bueno, y sí, porque si vos el árbol lo construís en definitiva termina construyendo caminos de un vértice a otro, y en este grafo, en la recorrida BFS, como está construyendo los niveles justamente por distancia, lo que termina pasando es que todos los vértices tienen la menor distancia posible a la raíz en el árbol que construiste. Vamos a ver ahora en un ratito otro algoritmo DFS que eso tiende a construir árboles mucho más como estirados porque avanzan todo lo que pueden. En vez de ir por niveles, van como en profundidad. Me parece una buena observación. Bueno. Entonces esto, por supuesto, yo lo que voy a hacer en general es comentarles un poco la intuición de por qué las cosas se cumplen. Después ustedes lean la demostración más formal. Y como siempre, si tienen dudas, las traen. Como les decía, este algoritmo en definitiva BFS y el DFS que vamos a ver después, son en realidad casos particulares de un algoritmo general para construir la componente conexa de un vértice o de un nodo, siguiendo algún orden. El algoritmo general es este que aparece acá. Tenemos un punto de partida S, y queremos construir la componente conexa de R. La componente conexa de S que vamos a llamar R. Acá dice R, tendría que decir R consistirá en todos los nodos que tienen un camino a S. Esa tendría que ser esta frase. En definitiva es la componente conexa de S. Entonces, el algoritmo es tan sencillo como esto. Partimos de R igual al vértice S, y después mientras existe alguna arista, V, tal que U está en R y B no está en R, es decir, una arista que tiene una pata dentro y una pata fuera de R, entonces agregamos B, porque acabamos de descubrir ese vértice B al cual puedo llegar a través de U. Y así, de a poco va creciendo R, hasta que en algún momento no tengo más aristas que tienen una pata dentro y una pata afuera. Eso, como el grafo es finito, en algún momento pasa, porque en todos los pasos del while siempre agrego un nuevo vértice que no estaba en R y ahora pasa a ser ahora pasa a estar en R. Así que a lo sumo en n iteraciones, si n es la cantidad de vértices, esto lo satura. Y cuando termino, quiere decir que no hay más. No puedo descubrir ningún vértice más a partir de vértices que ya están en R, entonces por definición, entonces R no se puede expandir más. Lo que acabo de encontrar es la componente conexa. Entonces este conjunto R es la componente conexa de S. Y si ustedes lo piensan, el algoritmo BFS que vimos recién es simplemente un caso particular de esto. Simplemente este algoritmo está subespecificado, aún más, si quieren, si cabe el término, aún más que BFS. Acá hay más libertad todavía, simplemente agrego una arista arbitraria que esté con una pata adentro y una pata afuera. En el caso de BFS lo que hacía es, bueno, elegí por niveles. Es en definitiva un caso particular de cómo ir eligiendo, de cómo especificando un poco más, restringiendo un poco más en qué orden elijo estas aristas que me conectan
un nodo descubierto con uno que todavía no descubrí. ¿No? Quería reparar un poco esto, si bien después, en general, lo que vamos a terminar usando son o BFS o DFS, porque como les decía hoy, tienen propiedades interesantes que los vuelven útiles para atacar problemas más grandes, ¿no? Pero este patrón de algoritmo, ¿no? De ir haciendo crecer un conjunto R y agregando aristas que me conectan con algo que está dentro o algo que está afuera, es algo que lo vamos a usar varias veces, ¿no? Para BFS y DFS, que son casos particulares, y más adelante para otros algoritmos también, cuando veamos que el algoritmo de Dijkstra, en definitiva, sigue el mismo tipo de patrón. Bueno, hay otros ejemplos para árboles de cubrimiento también. Me estoy adelantando temas que vamos a ver después, que como les decía, no están dentro de este capítulo, del capítulo de grafos, pero que en definitiva son algoritmos sobre grafos, y todos ellos, en definitiva, son variantes de este tipo de estrategia, ¿no? Eligiendo las aristas en algún orden, con algún criterio, que me sirven para un problema concreto que tengamos entre manos, ¿no? Bueno, una propiedad clave, o por qué es interesante esto, bueno, por esta propiedad que está resaltada acá, ¿no? Que como les decía hoy, el conjunto R es precisamente la componente conexa de G. Acá, no voy a leer todas las demostraciones una por una, eso me parece que hay que hacerlo cada uno con cuidado detenidamente. Sí me interesaba reparar acá en un argumento, ¿no? Porque es algo que ya hemos visto. Dice, en la demostración dice, bueno, ya hemos argumentado, yo los estuve comentando recién también, que para cualquier nodo B que pertenece a R, entonces, bueno, hay un camino que va desde S a B, ¿tá? Que es justamente siguiendo las aristas a través de las cuales fui descubriendo los sucesivos nodos hasta que en un momento llegué a B. Entonces, si llegué a B es porque hay un camino que conecta S a B. ¿Tá? Lo que trata de demostrar ahora, para mostrar que efectivamente lo que termina construyendo es la componente conexa y no un conjunto ni más chico ni más grande, lo que demostrar es la inclusión hacia los dos lados, ¿no? Entonces, ahora dice, bueno, supongamos que, entonces, para ver que no me faltó nada, consideramos un nodo W que no está en R, y supongamos que tendría que estar, es decir, supongamos por absurdo que hay un camino de S a W y no lo encontré. ¿Ah? Entonces fíjese que en el razonamiento por absurdo, lo que dice, bueno, dado que S, que es el punto de partida, pertenece a R por definición, porque lo agrego en el paso inicial. Inicialmente R es igual a S, al conjunto que tiene S. Pero W estamos asumiendo que no pertenece a R. ¿Ah? Y sin embargo, estamos postulando que también existe un camino P que va de S a W. Entonces, como parto de algo que está adentro y llego a algo que está afuera, debe haber un primer nodo B en P que no pertenece a R. Es decir, un dibujito. Lo que estamos diciendo es que tenemos el conjunto, el vértice S por acá, tenemos nuestro conjunto R por acá, y estamos diciendo, opa, hay un W que quedó por acá afuera, y que en realidad tendría que estar adentro, porque hay un camino que va de S a W. ¿Tá? Y entonces, bueno, ¿cuál es el argumento? Bueno, si parto de algo que está adentro y llevo algo que está afuera, entonces necesariamente hay algún punto en el cual cruzo de un lado a otro. ¿Ah? Entonces, a ver, siguiendo la nomenclatura acá, hay un nodo U,
¿Cómo era? Y este nodo B no es igual a S. Debe haber un primer nodo B en P que no pertenece a R. Entonces lo que dice es, hay un nodo B por acá y hay un nodo U por acá. ¿Tá? Y esta es una lista de P, que en definitiva es la primera vez que cuando voy recorriendo el camino salgo, ¿tá? Llego a algo que está afuera de R. Entonces lo que quería resaltar acá es ese argumento de la primera vez que algo pasa, que lo hemos usado también cuando estudiamos el algoritmo de Gale-Shapley, que es una estrategia para demostración, que es perdón, creo que no les mostré como estaba dibujando acá. La situación es esta, ¿tá? Tenemos un nodo U y un nodo B, uno está del lado de adentro de R y el otro está del lado de adentro, del lado de afuera de R, y el argumento ahí va a ser, bueno, pues entonces cuando visité U, que lo agregué a R, tenía esa arista y la tendría que haber explorado y tendría que haber agregado B, y ahí llegó una contradicción, ¿no? Ahora, ¿cuál es un error en una demostración de este tipo que uno muchas veces ve? Dice, bueno, como W, supongamos que el camino P, la demostración podría ser, bueno, o sea, P es igual a S, B sub 1 hasta B sub, yo qué sé, B sub J y B sub J más 1, que este es igual a W. ¿Tá? Entonces cuando decimos, tenemos este camino, W está afuera. Bueno, un error típico, una demostración de este tipo sería, bueno, decir, bueno, pero entonces cuando visité B sub J, tendría que haber explorado B sub J más 1, y eso es un absurdo, no, B sub J, capaz que tampoco está en R. ¿No? Entonces, lo que uno hace es decir, bueno, está bien, ¿dónde me paro en definitiva para encontrar el absurdo? Y bueno, entonces agarremos la primera vez en que yo parto de algo que termino con una pata dentro y una pata afuera, ¿no? Entonces ahí sí estoy parado firmemente en una arista que me va a llevar a un absurdo. ¿Tá? Simplemente por eso remarqué esto acá, para que vean que una vez más estamos recurriendo a ese tipo de estrategias de, bueno, si algo ocurre, bueno, tiene que haber una primera vez que eso ocurre, y eso en definitiva me da un lugar firme de donde agarrar y demostrar algo. ¿Sí? Siguiendo la idea de la primera vez que salgo de R, ¿no Sí. puedo considerar que W sea esa primera vez sin perder generalidad? Bueno, no, ¿y por qué no perdería generalidad? Porque vos fijate cómo arranca la Yo demostración. digo que la primera vez que salgo conecto con un nodo U, pero ese nodo U puede ser W. Sí, pero la primera vez que, está bien, pero la primera vez que salís, ¿de dónde? ¿En qué camino? R. ¿Eh? La primera vez que llegas a U, de P a U o de U a, no sé, no me acuerdo, no estoy viendo el dibujo, pero A yo ver, lo que digo es, ya te muestro el dibujo. utilizando lo de que B corta es la primera vez que yo salgo de R, Sí, en vez de B corta puedo usar W como la primera vez que salí de R. está bien. Ahora, pero fíjate cómo arranca la demostración. O sea, eso lo podés hacer, ¿tá? Si partís del camino. Pero hicimos al revés. En realidad, fíjate cómo arranca nuestro razonamiento. Decimos, para llegar a un absurdo, decimos, consideramos un nodo W que no pertenece a R, pero que está conectado, es decir, que existe un camino. ¿Está bien? Ahí todavía no hay camino. El W es el que es un arbitrario. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo podrías limitar ahí que el W sea el primero que sale de la zona conexa a R? ¿Entendés cómo harías el hilo de razonamiento para la demostración ahí? ¿Cómo definirías el W en ese caso? ¿No podés? ¿Y cómo defino el B corta? Bueno, el B corta lo defino a partir del W. Es decir, yo agarro y digo,
me tomo un W que no, por absurdo, ¿no? Que no Sí, pertenece sí. a R y que hay un camino de ese W. Fíjate que el W ahí no lo restringí de ninguna manera, es arbitrario, es cualquiera. Sí. ¿No? ¿Va? Una vez que yo me di ese W y postulé que existe un camino que va de ese a W, como el camino parte de S, que por definición está adentro, y llega a un W que por hipótesis de absurdo está afuera, en algún momento sale. Y entonces puedo pararme en el lugar donde sale. Y ahí me defino B. ¿Está bien? Pero yo no puedo agarrar y tomar B de entrada porque quién es este B depende, bueno, de quién haya sido el W que yo, sin ningún tipo de restricción, postulé que existía. Claro, lo que pasa es, como creamos W, que existe, que pertenece a un camino de S a W, yo ¿Sí? en vez de decir que existe un camino, puedo decir que existe una arista. Pero ahí pierdo generalidad. Bueno, ahí va, porque vos, ¿cómo funciona una demostración por absurdo? Vos decís, bueno, yo quiero demostrar algo. ¿Ah? No, Quiero demostrar. eso lo entendí. Pero en vez de el absurdo decir que W pertenece a un camino, puedo decir que W tiene una arista con R. Pero ahí perdés generalidad. Porque vos lo que tenés que hacer para demostrar un absurdo es negar la tesis que querés probar. Sí, sí, sí. Vos lo que querés probar es que todo W que está conectado a S pertenece a R. O sea, quiere decir que no te perdiste ninguno. Eso es lo que querés demostrar. Entonces, en una demostración por absurdo, vos negás esa tesis. Bueno, ¿cuál es la negación de eso? Es decir, que existe algún W que está conectado, pero no quedó en R. Y ese W es lo que sea, es arbitrario, no podés imponerle una condición extra. Digamos. Tenés que partir de la negación de la tesis. ¿Está bien? Está bien. Gracias. Bueno, justamente por este tipo de discusiones o de dudas que yo las veo que aparecen acá y allá, es que quería reparar un poquito en esto para que piensen un poco cómo se formalizan este tipo de argumentos. Bueno. Una vez que, sea como sea el algoritmo en definitiva yo termino construyendo un camino, o sea, no solo termino construyendo la componente conexa, sino que además si tengo un poquito de cuidado y me voy acordando a partir de quién fue que descubría cada uno de los B, entonces también construyo un árbol de recorrida, ¿ah? Así como hice el árbol BFS, para otro orden de recorrida también termino construyendo un árbol, y las aristas de ese árbol terminan definiéndome un camino desde cada uno de los elementos de la componente conexa hasta el punto de partida S. ¿No? Bien. Bien. Entonces, bueno, este algoritmo recién es como un ejemplo más general, del cual BFS es un caso particular. Y hay otro que también tiene propiedades interesantes, que es DFS, Depth First Search. Acá esto está mal. Después les voy a pasar bien todos los detalles de traducción que encontré, pero DFS es una implementación particular, no de BFS, esto está mal. Es una implementación particular del algoritmo más general que vimos recién. Donde de vuelta elijo el orden de recorrida de las aristas y
en un orden en particular. En este caso, lo que el algoritmo DFS es como más impulsivo, es decir, en cuanto encuentra una arista que me conecta con algo que todavía no descubrí, entonces ya me mando para ahí y lo exploro. ¿No? Esto que ven acá es una forma de escribir el algoritmo DFS recursivamente, ¿no? A diferencia de recién, que era el de BFS, que lo presentamos de forma iterativa, este está presentado de forma recursiva. Después vamos a ver una implementación iterativa también. Entonces lo que hacemos es, bueno, cuando parto de un nodo U, y a U lo marco como explorado, ¿tá? Es decir, bueno, lo estoy explorando, y agrego U a la componente conexa de esta R. ¿Tá? Entonces ahora, bueno, como siempre que exploro desde una vértice, empiezo a explorar sus aristas. ¿Tá? Para cada arista V que es incidente a U, es decir, que parte de U, entonces me fijo si B ha sido marcado, si B ya fue explorado o no, y en cuanto descubro uno que no fue explorado, o sea, si B no ha sido explorado, entonces ahí nomás llamo recursivamente a DFS con B, lo cual va a desencadenar la exploración de B. Y a partir de B, en cuanto encuentre a otro que tampoco ha sido explorado, ya me mando para ahí y sigo explorando de forma completamente impulsiva. ¿Tá? Por eso es en profundidad, porque en cuanto encuentro un camino que todavía no exploré, va derecho para ahí. ¿Ah? Llega un momento que llega a un punto donde ya no puede seguir avanzando y tiene que empezar como a retroceder. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo de ejecución. ¿Tá? Vamos a hacerlo con el mismo grafo que vimos recién. Este era el mismo grafo que hicimos recién para BFS. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando en vez de BFS ejecutamos DFS. ¿No? Entonces acá partimos de S, que de vuelta, digamos que es este de acá. ¿No? Entonces lo exploramos, es decir, empezamos a recorrer sus aristas. Vemos que tiene una arista que conecta con 2 y a 2 todavía no lo exploré. ¿Ah? Entonces, me mando derecho para acá y instantáneamente empiezo ya a explorar 2. ¿Ah? Entonces ahora empiezo a recorrer las aristas de 2, a explorar las aristas de 2. Y veo que 2, bueno, me conecta con 1, pero 1 ya lo exploré, así que para ahí no voy. También me conecta con 3, ¿ah? Y ese sí, todavía no lo exploré. ¿Ah? Entonces me mando para acá. Fíjense que a diferencia de BFS, donde a 3 lo descubrí a partir de 1, ahora lo estoy descubriendo a partir de 2. Es decir, voy de 1 a 2 y después de 2 a 3. ¿Está bien? Hay una arista, en BFS yo descubría 3 directamente desde 1, porque hay una arista que me conecta ahí. Pero en DFS, enseguida que descubrí 2, ya me mandé para ahí, entonces el 3 lo estoy descubriendo desde 2, porque voy siguiendo un camino por lo primero que voy encontrando. ¿No? Así que me mando para 3. 3 tiene aristas que me conectan con 1, pero ya 1 ya está explorado, me conecta con 2, pero 2 también ya está explorado, no hago nada. También tiene uno que me conecta con 5, y allá voy. ¿Ah? Y exploro 5. ¿Ah? Todavía me quedan aristas por explorar, porque el 7, la que me conecta con 7 y con 8 todavía ni las miré, pero no importa. Después quedarán para después. Por ahora me mando derecho para el 5. Profe, Sí. ahí, por ejemplo, elegir el 5 o el 8, ¿es arbitrario para el que está aplicando el algoritmo o no lo especifica? ¿Cómo es? Arbitrario. De vuelta, está subespecificado. Igual que pasaba con BFS, en que yo, bueno, dentro de las aristas, en definitiva, de cada uno de los vértices, el orden en que las recorro es arbitrario.
me puede terminar dando árboles de recorrida diferentes, pero todos son árboles DFS, ¿tá? Diferentes entre sí, pero todos con las mismas propiedades que vamos a estudiar. ¿Tá? Entonces, de vuelta, es un algoritmo que está subespecificado. Hacé lo que más te guste, en cualquiera de los casos vas a tener un resultado equivalente en el sentido de que cumple las mismas propiedades que vamos a estudiar. ¿Ah? Una vez que llego a 5, digo, bueno, 5 tiene aristas con 2, pero a 2 ya lo exploré, con 3, pero 3 ya lo exploré, tiene con 4 todavía no lo exploré, así que me mando para acá. Sí, yo estoy recorriendo las aristas en orden de las etiquetas de los vértices para mantener un orden de recorrida, para mantener un criterio. ¿Ah? Pero me podría seguir otro y me da árboles distintos. Este además va el mismo árbol que van a ver en el libro, por eso mantengo ese orden porque quiero que me dé lo mismo. ¿Ah? Pero podemos hacer otra recorrida y les da otro árbol con propiedades un poco, con las mismas propiedades, quiero decir. ¿Ah? Ahora, cuando llego a 4, empiezo a explorar las aristas de 4, ¿ah? Y bueno, tiene aristas con 2, pero 2 ya lo exploré, tiene aristas con 5, pero 5 ya lo exploré, no tengo más para dónde seguir. ¿Ah? O sea, fíjense cómo fue la cosa, partí de 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, de 5 a 4, y siempre por la primera vía no explorada que encuentro, me mandé, fui construyendo ese camino, y acá llegué a un punto muerto, porque no tengo más para dónde seguir. Entonces ahí vuelvo un paso para atrás, y digo, bueno, volvemos entonces, retomamos de donde estaba en 5. En 5 había explorado con 2, con 3, con 4, que lo acabo de terminar. ¿Tengo más aristas para explorar? Sí, tengo una que me conecta con 6. Ahora exploro las aristas de 6. 6 tiene una arista con 5, pero ya está explorado, así que no hago nada. De vuelta, llegué a otro punto ciego, así que vuelvo para atrás a 5 donde estaba parado recién. ¿Eh? Ahora en 5 tengo más aristas para explorar, y no, pues ya exploré la 2, la 3, la 4 y la 6, digo, las aristas que me conectan con esos vértices. Ya no tengo más para dónde seguir, entonces vuelvo otro paso más para atrás. O sea, fíjense, llegué hasta 4 y llegué a un punto muerto, entonces volví para atrás a 5. De 5 retomé la ejecución y bueno, ahora exploré 6. De 6 no puedo, de vuelta llegué a otro punto ciego y volví a 5. En 5 ahora ya quedé acorralado, ya no tengo más para dónde seguir, entonces vuelvo al lugar de donde partí, es decir, a 3. O sea, fíjense que en azul están marcadas las aristas por donde llegué y vuelvo por ahí. Esto en la implementación del algoritmo que vimos recién, estas flechas en azul en definitiva son las llamadas recursivas. ¿Ven? Y las vueltas esas de cuando ya estoy acorralado que no puedo seguir son los retornos de la llamada recursiva. Es decir, cuando terminé de recorrer todas las aristas, si ustedes ven la definición del algoritmo, dice, para cada arista V, ¿tá? Me fijo si no está explorado, si está explorado o no, si no está explorado llamo recursivamente, en algún momento toda esta cadena, este loop de recorrer todas las aristas se termina, ¿tá? Y ahí vuelvo, en la cadena de llamadas recursivas, vuelvo a la invocación llamadora. ¿Tá? Esa de regreso a la invocación padre, al que me llamó recursivamente, en definitiva es lo que está marcado acá con estas flechas en azul. ¿Tá? Cuando vuelvo a 3, ¿tá? Yo en 3 había estado recorriendo las aristas hacia 1, hacia 2, que no había decidido no explorar porque ya habían sido exploradas, hacia 5, me había mandado para ahí, terminé de procesar todo el 5, volví, y ahora sigo. ¿Ah? Y bueno, veo que tengo una arista con 7, así que me mando para ahí, porque al 7 todavía no lo exploré. ¿No?
y llego a ese vértice. Ahora recorro las aristas de 7, 7 tiene una arista con 3, pero 3 ya lo exploré, y tiene también una arista con 8, 8 todavía no lo exploré, así que lo mando para acá. Cuando llego a 8, exploro, tiene una arista con 3, pero ya la exploré, tiene una arista con 7, pero ya la exploré, así que vuelvo a 7. ¿En 7 me quedan todavía más aristas para seguir explorando? No, ya exploré todo lo que tenía para explorar, así que vuelvo a donde me llamaron, que es al 3. En 3 terminé de explorar todas las aristas que tenía para explorar. No, en realidad todavía no exploré la arista que me lleva con 8, pero cuando voy a explorar la arista con 8, veo que recién fue explorada. Fue explorada por 7, cuando hice la llamada recién. Entonces, para 8 no voy. Y se me agotaron ahora sí se me agotaron las posibilidades, así que vuelvo a 2. ¿Está? En 2 tengo más aristas para seguir explorando. Bueno, la última que había explorado fue la arista con 3, ¿tá? Que fue para donde me mandé en la llamada recursiva. ¿Tá? Tengo que seguir explorando la lista con 4 y la lista con 5, pero todas esas fueron, ya esos vértices fueron ya explorados en las llamadas recursivas que yo mismo generé. Entonces, ahora cuando le llegó el turno, cuando me llegó el turno a mí de probar si puedo ir por ahí, en realidad ya fueron exploradas. Así que no voy para ahí, no tengo más para dónde seguir, así que vuelvo a 1. Esto no es lo que quería hacer. Ahora sí. Vuelvo a 1. En 1, de las 2 aristas que tiene, yo había explorado una de ellas. Todavía tengo para probar la otra, pero cuando voy a ver qué pasa con la arista con 3, en realidad veo que 3 ya fue explorado, así que no repito una exploración por ahí. 3 fue explorado en algún lugar de la cadena de llamadas recursivas que yo mismo generé cuando me mandé por la arista que me conecta con 2. ¿No? Entonces, me faltó acá, esto creo que lo borré hace un ratito, es esto así. Profe, Sí. si tenés en el grafo un vértice que se conecta consigo mismo, ¿alguno de los dos algoritmos cambian o igual los podés aplicar? Igual los puedes aplicar, porque en general vos arrancás marcando el vértice como explorado. Si tenés una lista que te conecta con vos mismo, nada, cuando sigues esa arista vos ya vas a estar marcado como explorado y no va a pasar nada. Si no, quedarías como en un loop ahí. Pero no te va a cambiar nada. Ok, gracias. Bien. Bueno, esta fue un ejemplo de una ejecución del algoritmo de DFS. Y lo que está marcado en azul son las aristas que forman del árbol de recorrido de DFS. Fíjense que de vuelta, justamente porque es un caso particular de este algoritmo más general que vimos recién, lo que terminé marcando son todas las componentes, son todos los vértices que están en la componente conexa de 1. Así terminé marcando toda la componente conexa. ¿Ah? Y me quedaron afuera el 9, el 10, el 11, el 12 y el 13 que pertenecen a otras componentes conexas. ¿Está bien? El árbol DFS que terminé construyendo, esto que está en azul, lo van a encontrar en el libro dibujado de esta otra manera. ¿No? Es el mismo árbol. Si se acuerdan, pasamos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 5, a 4, volví de 5 a 6, de ahí después de 3 retomé con 7 y de ahí a 8. ¿No? Y lo que están de vuelta en punteado son aristas que son parte del grafo, acá, ¿no? Pero no quedaron formando parte del árbol. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué propiedades tiene ese árbol, el árbol DFS en este caso? Bueno, sobre el árbol DFS en este caso podemos decir lo siguiente. Si T es un árbol de búsqueda en profundidad, es decir, un árbol DFS, y tenemos X e Y son
nodos de T, es decir, son nodos que están en la misma componente conexa, y XY es una arista de G, cualquiera, es decir, no necesariamente del árbol, puede ser de las punteadas o de las sólidas, ¿no? Es más, acá el enunciado, como está en el libro, dice XY una arista que está en G, pero no está en T. En realidad no hace falta pedir que no esté en T, se cumple también lo que vamos a decir. La tesis es que entonces, si X y Y están conectados, o sea, si X y Y están conectados con una arista de G y están en la misma componente conexa, ¿no? Entonces uno es un ancestro del otro en el árbol de FS, ¿no? Si ustedes miran el dibujito que teníamos recién, ¿no? Si miran las aristas punteadas, ¿no? Así como está presentado el árbol ahora, que está colgando desde la raíz y con la descendencia hacia abajo, es claro que todas estas aristas punteadas, las aristas punteadas, que son las de G que no están en T, conectan nodos que son uno ancestro del otro. Es decir, ¿qué es lo que no puede pasar? Me está diciendo este resultado. Lo que está diciendo es que, por ejemplo, no puedo encontrar, yo sé, una arista acá. Está diciendo, no, en G no puedo haber una arista que sea de ese tipo, porque 7 y 4 no son uno ancestro del otro, ¿no? ¿Y por qué no puede pasar eso? ¿Por qué les parece que no? Pensando en cómo es la recorrida de FS. ¿No sería porque si no el 7 tiene que estar abajo del 4 como en la misma línea? Y claro, El 8. no puede pasar por eso, porque si estuviera esta arista en azul, en el momento que visito a 4, automáticamente hubiera visitado 7 como un descendiente de 4, y si en vez de 4 el que visito primero es el 7, bueno, hubiera visitado el 4 como descendiente del 7. Pero el hecho de que exista una arista se implica que me voy a mandar por ahí, y no puede pasar que queden como en niveles paralelos, ¿tá? Una estructura como esta que está dibujada acá implicaría que cuando llegué a 4 tenía una arista y no la seguí, o que cuando llegué a 7 tenía una arista y no la seguí, y eso no es como está definido el orden de recorrido, ¿tá? Entonces, de vuelta, nada, van a encontrar ahí una explicación textual y rigurosa de por qué esto es así, pero la intuición me parece que es bastante clara, y es esta que les acabo de dibujar acá. Okay. Bueno, ¿esto quedó claro? ¿Alguna duda? Entonces, de vuelta, ven que hay propiedades interesantes para decir sobre cómo es la estructura del árbol que termina construyendo. Es decir, no solo, tanto en BFS como en DFS, no solo que encuentro una componente conexa, sino que además puedo construir un árbol de recorrida que tiene propiedades interesantes. Ahí es un patrón de análisis que hemos estado siguiendo desde el principio, ¿no? No solo analizamos el algoritmo desde el punto de vista de la corrección y desde el tiempo de ejecución, que es algo que también vamos a hacer, sino que además estudiamos propiedades de los resultados que genera. Y el estudio de esas propiedades sobre qué tipo de estructuras generan los algoritmos, es lo que nos permite después aplicar, es parte de las cosas que nos permite después aplicar este algoritmo para resolver otros problemas, de repente más generales, y sabiendo que estas propiedades se cumplen, analizar la corrección de nuestros algoritmos para otro tipo de problemas, en los cuales usamos BFS o DFS como herramientas.
Vamos a ver después que con estos algoritmos no solo podemos encontrar la componente conexa de un vértice, sino que también de forma eficiente podemos encontrar todas las componentes conexas. Eso porque, bueno, en definitiva, la relación de pertenecer a una misma componente conexa es una relación de equivalencia. Es decir, las componentes conexas son una partición del grafo, y uno lo que puede hacer es, bueno, encuentro una componente conexa, si me quedó algo afuera, bueno, hago crecer otra componente conexa más, si me sigue quedando algo afuera, hago crecer otra más, y así puedo hallar todas las componentes conexas de un grafo, ¿no? Eso a priori puede parecer como algo más, como algo complejo, porque tengo que ejecutar muchas veces BFS o DFS, y tengo que encontrar además si hay alguien que me quedó afuera. Pero de hecho van a ver que hay formas de implementar esto de forma muy, muy eficiente. Y hablando de eficiencia, bueno, vamos a ir a eso también. De vuelta, siguiendo más o menos el mismo tipo de estrategia que venimos usando hasta ahora, hicimos una presentación de los algoritmos a un alto nivel, y para analizar el tiempo de ejecución de los algoritmos, bueno, tenemos que hablar de, bueno, de qué estructuras de datos vamos a usar y de cómo vamos específicamente los pasos que aparecen ahí, cómo los vamos a implementar. Entonces acá se van a encontrar otra sección que habla de cómo implementar estas recorridas de grafos usando colas y pilas, ¿tá? Y acá van a encontrar también una discusión sobre cómo se representan los grafos, ¿tá? En memoria, qué estructuras de datos usamos para representarlos, y van a ver que hay varias alternativas, ¿tá? Una es como matriz de adyacencia, que es básicamente, si tengo n vértices, una matriz de n por n que me dice quiénes están conectados con quién, con un flag, por ejemplo. Ese es un tipo de representación. Otro tipo de representación, que es en general la que más vamos a usar nosotros, es la representación de lista de adyacencia. Que la representación de lista de adyacencia la representación de lista de adyacencia es algo así, es una, para grafos no dirigidos, si tengo n vértices, es un arreglo de 1 a n, ¿tá? Donde cada celda disculpen que tengo que conectar la batería. Cada celda lo que tiene es una lista con los vértices que son adyacentes a ese vértice. Igual que como hicimos con Gale-Shapley, los vértices de un grafo pueden ser un conjunto arbitrario de cosas, pero para nosotros van a ser números del 1 al n, y eso nos permite indexar, por ejemplo, un arreglo como este. Entonces, por ejemplo, del 1 voy a tener una lista enlazada con los vértices que son adyacentes al 1. Por ejemplo, digamos que en el grafo digamos que tuviera una cosa así. Entonces, bueno, el 1 está conectado con el 3 y el 5, entonces acá tendría que estar el 3
y acá el 5. El 2 tendría que estar conectado acá con el 4. Y con nada más. Por acá en realidad está el 3, que el 3 está conectado con el 1 y con el 5. Bueno, etc. Este es un tipo de representación, ¿tá?, que es muy natural para algoritmos como esto que estuvimos viendo de recorrido, en el sentido de que algoritmos donde, bueno, me paro en un vértice y a partir de ahí empiezo a explorar todos sus vecinos, ¿tá? Entonces, bueno, estas listas enlazadas me permiten recorrer los vecinos de forma eficiente, ¿tá? ¿tá? Y en general este tipo de algoritmos son los que más vamos a estar estudiando, y este tipo de representación es la que mejor nos va a venir. Y salvo que digamos lo contrario, en general vamos a asumir esta representación, ¿no? Esta representación, cuando la cantidad de aristas en principio puede ser del orden de n cuadrado, ¿no?, si están todos conectados con todos, o si es denso el grafo. Pero para grafos donde la cantidad de aristas es bastante menor que n cuadrado, entonces esto tiene una ventaja desde el punto de vista de consumo de memoria, y también de eficiencia de cálculo en situaciones donde tenemos que iterar sobre los vecinos a un determinado vértice, ¿no? Por ejemplo, acá imagínense que bueno, quiero recorrer los adyacentes a 1, al vértice 1, en el ejemplo este. Bueno, esa es una lista que tiene dos elementos, ¿eh?, el 3 y el 5. Si tuviera un grafo con 1.000.000 de vértices, también en una matriz en una representación de matriz de adyacencia, que la representación de matriz de adyacencia es una matriz cuadrada ¿no? Entonces el vértice 1, si miro la fila del vértice 1, bueno, tendría marcado el 3, tendría marcado el 5, ¿no? Pero esto podría ser una matriz enorme que sigue hacia allá, ¿no? Perdón que este dibujo me quedó medio feo. O sea, acá está el 3, el 5, ¿tá? Pero esto sigue hasta n, que puede ser muy grande. Entonces, si yo quiero ver quiénes son los adyacentes a 1 en este tipo de representación, bueno, tengo que recorrer toda la fila esa y ver dónde hay unos y dónde hay ceros. ¿No? Es una matriz booleana de unos y ceros que me dice dónde hay adyacencia y dónde no. ¿No? Bueno, entonces eso, independientemente de que la cantidad de adyacentes en este caso sea solo 2, ¿no?, me obliga a recorrer los n vértices distintos, a ver quiénes están y quiénes no. Entonces, para el tipo de algoritmo que vamos a estudiar, en general nos va a convenir una representación de lista de adyacencia. Bien. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre cómo es que vamos a representar en memoria los grafos? ¿Eh? Y un comentario bien relevante acá es que, como les comentaba hace un rato, cuando vayamos a expresar los tiempos de ejecución para algoritmos que trabajan sobre grafos, acá no hay tanto la cantidad de vértices como la cantidad de aristas son medidas razonables a partir de las cuales estudiar el tiempo de ejecución, ¿tá? Entonces, y a veces no queda claro qué es mejor que qué, hasta que, bueno, no sepamos un poco más qué características tienen los grafos. Por ejemplo, si m es la cantidad de aristas y n es la cantidad de vértices, bueno, ¿es mejor m al cuadrado o es mejor n al cubo, ¿ah?, como tiempo de ejecución?
Y bueno, uno diría, bueno, m, que es la cantidad de aristas, puede ser del orden de n cuadrado. Entonces, este m cuadrado podría ser como de n a la cuarta. Entonces, esto podría ser peor. Sí, pero si el grafo es súper esparso, en realidad capaz que m cuadrado es mejor que n cubo, ¿no? Sí, porque m podría ser chico. Puede ser mucho más chico que n cuadrado, ¿no? Entonces, en definitiva, lo que vamos a terminar haciendo es escribir en general los tiempos de ejecución, el consumo de memoria, etcétera, en términos de ambos, ¿no? Y vamos a ver que todos estos algoritmos que estuvimos viendo son de orden m más n, que en definitiva es lineal en el tamaño del grafo. Es decir, esto es lineal en la cantidad de vértices y cantidad de aristas. Y mejor que eso difícilmente podamos hacer, porque solo leer el grafo ya, por lo menos, me va a llevar esa cantidad de tiempo. Una observación que vale la pena hacer, porque además muchas veces nos vamos a encontrar en esa situación, es que cuando los grafos son conexos, ¿no? Y cuando tengamos expresiones del estilo orden de m más n, ¿no? Eso es lo mismo en definitiva que decir O de m, ¿no? Cuando el grafo es conexo, ¿no? ¿Por qué? Porque para que un grafo sea conexo, m tiene que ser mayor o igual a n menos 1. ¿No? Esa es la cantidad de aristas que tiene un árbol, que es lo más chico que puedo tener que sea conexo, ¿no? Entonces, está claro que m es menor o igual que m más n, ¿no? Pero a su vez m es mayor o igual que n menos 1, o sea, que algo proporcional a n. Entonces, tanto da decir O de m más n como decir O de m. Entonces, en ese caso, podemos prescindir de n en las expresiones para el tiempo de ejecución, si sabemos que el grafo es conexo. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Sobre cuál lo que estamos viendo acá es el marco en el cual vamos a hacer el análisis de tiempo de ejecución de los algoritmos que trabajan con grafos. Pero, ¿podés volver a repetir eso de O n más m? ¿Por qué es la suma? Claro. Esto es cuando el grafo es conexo, ¿no? Imagínate que tenemos, por ejemplo, vamos a ver que el algoritmo BFS o DFS, cualquiera de los dos, se puede ejecutar en tiempo O de m más n. ¿Está bien? Lo que yo digo es que si yo sé que el grafo es conexo, entonces simplemente puedo decir que el algoritmo tiene un tiempo de ejecución que es O de m. ¿Está bien? O sea, al revés, es claro, si es O de m, obviamente también es O de m más n. ¿Está bien? Porque m es más chico que n. ¿No? Ahora, si el grafo no es conexo, decir que BFS o que DFS tienen orden m, eso no es correcto. ¿Eh? Porque el grafo podría tener 1.000.000 de nodos y 2 aristas. ¿Eh? Por llevarlo a un digamos, más allá de que ese es un ejemplo concreto y no sirve para afirmar nada con respecto a un análisis asintótico, pero quiero decir el tipo de situaciones. Imagínense que m es siempre 2. Si estoy estudiando grafos que tienen 2 aristas, ¿no? Y n puede crecer indefinidamente. Bueno, entonces, decir que algo es O de m, en este caso, es como decir que es O de 1, es constante, y en realidad, si es m más n, porque n va creciendo. ¿Eh? Entonces vos podés, en grafos donde la cantidad de aristas, en grafos muy esparsos donde la cantidad de aristas es más chica que n, no es correcto decir que si vos llegaste a la conclusión de que un algoritmo tiene tiempo de ejecución O de m más n, no puedes decir a la ligera, bueno, eso es O de m porque m es más grande, no. ¿No? Depende del tipo de grafo. Ahora, si vos sabés, y hay muchas situaciones donde eso es así, que los grafos con los cuales estás trabajando son conexos, ¿está bien? Entonces sabés que esa situación
que describía recién, donde m es muy chico en comparación con n, no se puede dar, porque m es por lo menos n más 1, o sea que crece por lo menos igual que n. ¿No? Entonces, en ese caso, algoritmos como BFS o DFS, que son de tiempo de ejecución O de m más n, podemos simplificar nuestra expresión y decir que es simplemente O de m, donde m es la cantidad de aristas, porque en definitiva la cantidad de aristas ya me está diciendo también por lo menos cuántos nodos tiene. ¿Ah? Porque el grafo es conexo, si no, no. ¿Ah? No, gracias. De nada. Acá les marqué esta propiedad 3.9, la vamos a usar mucho. Acá n sub b denota la cantidad, el grado de un vértice, es decir, la cantidad de aristas adyacentes a un vértice b. ¿Ah? Y esta propiedad dice que la suma sobre todos los vértices del grado de un vértice, eso es igual a 2 veces la cantidad de aristas. La vamos a usar consistentemente cuando trabajemos con grafos. Vamos a usar n para la cantidad de vértices y m para la cantidad de aristas. Entonces, la suma de los grados es el doble de la cantidad de aristas. Y eso es porque, como discutíamos hace un ratito con el ejemplo de una de las recorridas de grafos, no me acuerdo cuál, cada arista, en definitiva, está conectada a 2 vértices, es decir, suma 2 veces a esta suma de los grados. ¿Ah? Si una arista conecta un vértice U con un vértice B, ¿ah? Entonces en esta expresión, cuando en la sumatoria esta pase por U, voy a sumar una unidad por esa arista, y cuando pase por B voy a sumar otra unidad por esa misma arista. Y son las 2 veces que sumo. Entonces, la suma esta de los grados de los vértices es 2 veces la cantidad de aristas. Eso me permite conectar o analizar algoritmos que iteran sobre las aristas, ¿no? Como estos algoritmos que estuvimos viendo recién, y conectarlos con el total de aristas en el grafo. ¿No? Como les decía hoy, cuando alguien preguntó sobre la eficiencia del algoritmo BFS, creo que era, yo le dije, bueno, sí, está bien, visita cada arista más de una vez, pero no más de 2 veces. Entonces, en definitiva, todo ese loop de ir explorando todas las aristas no me va a llevar más que del orden de 2m visitas de aristas o recorridas de aristas. ¿Tá? Y eso es lineal en el tamaño del grafo. Entonces, esa expresión tratan de tenerla presente y entenderla bien de dónde viene, porque eso es lo que vamos a usar seguido. ¿No? Van a encontrar una discusión sobre colas y pilas, eso yo supongo que en programación 2 habrán tenido bastante de eso. ¿No? Y después pasamos a ver cómo implementar BFS o DFS usando este tipo de estructuras de datos, o sea, implementación eficiente de estos algoritmos. ¿No? Y para eso, igual que hicimos con el algoritmo de Gale-Shapley, igual que vamos a hacer de acá en más, lo que tenemos que decir es, bueno, ¿qué estructuras de datos vamos a usar para implementar eficientemente cada uno de los pasos? ¿Ah? Y esto ya se los había adelantado cuando alguien me preguntó justamente sobre eso. Bueno, lo que podemos hacer es, por un lado, mantener una matriz, que acá se le llama discover, descubierto, ¿ah? Que con un booleano, ¿no? Donde voy marcando qué vértices ya fueron descubiertos y qué vértices no. Eso me permite en tiempo O de 1 saber si alguien ya está o no está en la componente conexa que voy descubriendo. ¿No? Para construir las capas L1, L2, hasta, ¿no? En el algoritmo BFS, las capas esas por niveles, bueno, lo que puedo usar son listas de adyacencia. Por ejemplo, eso me permite ir agregando ahí en tiempo O de 1. ¿Ah? Y después recorrer esas listas. También iterando sobre ellas en tiempo O de 1 por elemento. ¿Ah? Entonces lo que tenemos es un arreglo de igual 0, 1, 2, a todos los posibles niveles. Los posibles niveles no pueden ser más de n, ¿no? Porque hay n vértices. Y para cada i tengo L sub i, es una lista con todos los vértices que aparecen en ese nivel.
Entonces, igual que como lo describimos hace un rato en súper alto nivel, este algoritmo, este pseudocódigo que está presentado acá, lo que hace es construir esas listas con los niveles uno por uno, ¿no? Arrancamos marcando descubierto de S igual a verdadero y descubierto de B igual a falso para todos los otros B, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Algo que he insistido otras veces. Yo digo, bueno, voy a usar esta estructura discover, este arreglo que me permite en O de 1 saber si alguien ya está incluido o no está incluido. Bueno, pero tengo que tener cuidado. Eso va a requerir una inicialización y tengo que ver cuánto tiempo me va a llevar esa inicialización. En este caso va a ser O de n, ¿estamos bien? Y después tengo que ver cómo se actualiza, ¿no? En este caso, las actualizaciones es, bueno, cada vez que descubro un vértice, ¿tá? Lo tengo que marcar como verdadero y eso también se hace eficientemente, ¿tá? Así que esta estructura de descubierto me permite resolver eficientemente este paso, es decir, preguntar si alguien fue descubierto ya o no, y mantener la estructura, es decir, actualizarla e inicializarla, también la puedo resolver en los parámetros de tiempo que estoy queriendo, a los que estoy queriendo llegar, que es O de m más n, como les había anunciado hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, la construcción es, inicializo el nivel 0, ¿tá? Para que tenga solo al elemento S, que es el vértice donde estoy partiendo la recorrida. Voy a ir llevando un contador I con el nivel donde estoy, el nivel que estoy construyendo, o que estoy explorando, mejor dicho, ¿tá? Y inicialmente el árbol BFS no tiene nada, ¿no? El árbol lo voy a representar como un conjunto de aristas, si mal no recuerdo. Bueno, y ahora simplemente implemento tal cual el algoritmo de alto nivel que habíamos dicho, ¿no? O sea, mientras L sub I no está vacío, ¿tá? Este es el nivel, la lista que tiene los nodos de nivel I, ¿tá? Parto de I igual a 0, el nivel 0 solo tiene al elemento S, y ese ya lo construí. Ahora, una vez que construí ese nivel, me fijo, bueno, si no es vacío, lo tengo que explorar. Entonces, mientras este nivel no sea vacío, voy a explorar este nivel. ¿Explorar este nivel qué significa? Significa construir el siguiente nivel. Entonces, inicializo una lista vacía de sub I más 1, ¿tá? Y empiezo a recorrer los que están en el nivel I, ¿tá? Que eso lo voy haciendo en orden 1 por cada elemento. Miro cada una de las aristas que salen de U y que llegan a un nodo B, pregunto si ese B ya ha sido descubierto o no, eso lo puedo hacer con mi estructura en tiempo O de 1. ¿tá? Si no fue descubierto, bueno, entonces lo marco como descubierto, como decíamos hoy, y lo agregamos esa arista al árbol de recorrida. ¿Por qué? Porque yo estoy descubriendo en este momento B a partir de U, entonces quiere decir que este UB va a pertenecer al árbol. ¿tá? Y agrego B al nivel I más 1. No había sido descubierto hasta ahora, lo estoy descubriendo desde un nivel I, quiere decir que esta distancia es I más 1. Para yo llegar a este vértice B, lo puedo hacer agregando un paso más a un camino que me lleva a U. ¿tá? Y así construyo el sub I más 1. ¿tá? En algún momento, cuando ya no pueda seguir más, cuando ya haya descubierto todo, lo que va a pasar es que esta lista L sub I más 1 va a quedar vacía, porque voy a recorrer todo el nivel, no voy a descubrir nada nuevo, no voy a agregar nada nuevo a este L sub I más 1, entonces no queda nada por explorar. En ese momento, esta condición va a dejar de cumplirse, voy a salir del while y terminé mi ejecución de BFS. ¿Se entiende? O sea, es el mismo algoritmo, ahora presentado en una forma más tipo pseudocódigo, ¿no? De vuelta, con un montón de cosas subespecificadas, como estamos acostumbrados ya. Pero es esencialmente el mismo algoritmo, ya dejando de forma más explícita cuáles son las estructuras que estamos usando, lo cual nos permite hacer un análisis del tiempo de ejecución de esto, ¿no? Y el resultado que ven acá es que esta implementación del algoritmo BFS se puede ejecutar en tiempo que es O de m más n, ¿no? Es decir, lineal el tamaño de la entrada. Si el grafo
está representado, esto muchas veces ni siquiera lo vamos a explicitar, lo vamos a asumir, está representado como una lista de adyacencia. ¿Tá? Ahora quiero comentarles, nada, esto mírenlo ustedes después con cuidado. Todo esto que está marcado en celeste acá es con fines didácticos, digamos. Lo que está haciendo acá es mostrando cómo un análisis un poco más superficial del tiempo de ejecución de esto nos llevaría a un tiempo de ejecución O de n cuadrado. Que no es, que, digamos, que el resultado en sí es correcto, ¿tá? Pero es más débil, eso en principio quiere decir que es O de m más n. ¿Tá? Es como, es una cota, O de n cuadrado es una cota superior que es correcta, pero puede ser holgada si m es, más, por ejemplo, el lineal en n. Lo que está marcado en celeste acá es un tipo de análisis más parecido al que ustedes están acostumbrados. Es decir, bueno, ¿cómo podría proceder yo con el análisis? Y digo, bueno, tengo tengo acá dos loops anidados. Mientras L sub i no está vacío, o sea, voy pasando de un nivel a otro y puede haber como mucho n niveles. ¿Está bien? Después voy a recorrer en definitiva cada uno de estos nodos U en L sub i, y como cada U está en un único L sub i, bueno, en definitiva, entre mientras y para cada nodo en U, lo que estoy haciendo es recorrer todos los nodos, ¿tá? Y una vez cada nodo. ¿No? Y ahora considero todas las aristas que salen de U, ¿está bien? Bueno, ¿cuántas aristas pueden llegar a salir de U? Y no más de n aristas. ¿Ah? Entonces, considere cada arista, en definitiva es una forma de decir que hay otro loop ahí, ¿no? Ese loop va a recorrerse no más de n veces por cada uno de los n posibles nodos, así que tengo algo que va a ser del orden de n cuadrado. Eso es correcto, pero es grueso. ¿Eh? Porque si m es relativo, porque lo que es grueso es esta forma de acotar el considere cada arista de V. ¿Eh? Ahí estoy, con este razonamiento estoy acotando por n, que es una cota gruesa, para cuántos nodos adyacentes tengo cada uno de los nodos, y eventualmente podrían ser mucho menos. Lo que se van a encontrar después, o sea, todo esto en azul, digamos, desde el punto de vista didáctico, esto es el tipo de análisis grueso que no queremos hacer análisis más finos, como este otro que está abajo, que es en definitiva la demostración que sí tendría que formar parte de un resultado, si estuviera expresado de forma concisa. ¿Tá? Y el punto clave acá es acotar la cantidad de iteraciones sobre los adyacentes, no nodo por nodo individualmente, que está bien, cada uno puede llegar a ser hasta n, sino todos juntos en su totalidad. Y para eso lo que hacemos es ver que la suma de todas las iteraciones sobre las aristas adyacentes que sacan uno de los nodos es la suma sobre todos los vértices del grado de cada uno de los vértices. Y eso dijimos hace un rato que era como 2n. ¿Ah? Entonces, la ejecución de todos esos pasos acumulados sobre todas las iteraciones me da algo que es del orden de m. ¿Ah? Y a su vez iterar sobre todos los vértices, irlos agregando los niveles, me da algo que es de orden n. ¿No? Entonces, ese análisis un poco más fino es lo que me termina llevando a algo que es de orden n más m. ¿Tá? Y pasa por analizar no cada iteración independiente, sino la acumulación del tiempo de ejecución entre todas las iteraciones. ¿Tá? Eso es algo que probablemente ustedes no estén acostumbrados a hacer y que vamos a usar seguido. ¿No? Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Me gustaría dejar algún minutito para si alguien tiene alguna duda hasta ahora. Esto es importante, revísenlo con cuidado. ¿No?
¿Alguna duda? Algo que... lo que se van a encontrar después es, bueno, cómo implementar DFS. Van a ver implementar DFS con pila. Vamos a implementar también BFS con una cola. Y algo que no es nada trivial o que necesita un argumento un poco sutil es cómo usar estos algoritmos para construir todas las componentes conexas de un grafo sin pasarnos de tiempo O de m más n. Es decir, construir todas las componentes conexas en tiempo de ejecución O de m más n. Eso de vuelta implica un análisis un poco más sutil del estilo de esto que les estaba ilustrando ahora. ¿Por qué? Porque, ¿cómo dijimos que vamos a construir todas las componentes conexas? Bueno, vamos a ir descubriendo primero una, después otra, después otra. ¿Ah? En principio eso implica varias llamadas a BFS y a DFS. ¿Bien? Si yo hiciera un análisis grueso del estilo de esto que está en azul, que es probablemente el estilo que ustedes están más acostumbrados, yo diría, bueno, cada invocación a BFS me lleva a orden de m más n. ¿Cuántas componentes? Lo voy a llamar muchas veces. ¿Cuántas? Y bueno, no más de n veces, para que tenga n componentes conexas. Bueno, entonces eso me daría algo de orden n por m más n, me quedaría cuadrático en n. ¿Ah? Ese análisis es grueso. Vamos a ver, mirando globalmente, el tiempo entre todas las llamadas a BFS, que el tiempo total de ejecución es O de m más n, incluso si lo que quiero es obtener no una, sino todas las componentes conexas. ¿Ah? Para eso es importante que entiendan bien el tipo de razonamiento que se usan acá. ¿No? Que lo tengan bien claro. ¿Alguna pregunta? Esta primera parte, bueno, me explayé bastante en ilustrar bien cómo funcionan los algoritmos, porque creo que es importante, ¿tá? Que lo tengan todos bien claro, por más que está en el libro, a veces genera dudas y quería enfatizar algunas cosas. Capaz que más adelante algunas cosas más se las dejo para lectura a ustedes y nos dedicamos en puntos más particulares que necesiten un poco más de atención. Les digo para que no piensen que vamos a ir siguiendo absolutamente todo lo que ustedes tendrían que leer del libro acá en la clase paso por paso. ¿Tá? Como es como, bueno, la presentación de un tema que es importante, quería dedicarle un poco de tiempo a tratar de asegurarme de que todos estuviéramos entendiendo bien. Bueno, ¿alguna preguntita más, no? Una sobre lo último que habló de las componentes conexas. Sí. O sea, el DFS y el BFS como dato de entrada manejan los nodos. Y cuando yo te haga algún tratamiento sobre el grafo, es DFS. Sí, O sea, todo el manejo del grafo en general, tengo que por encima de aplicar BFS o DFS. Porque BFS y DFS tienen como dato de entrada un nodo en particular. Sí. Cuando yo quiera trabajar sobre el grafo propiamente dicho, ¿Sí? tengo que manejarlo a un nivel más arriba. Sí. Vas a tener que iterar sobre los nodos. Claro, pero la información del grafo yo no se la paso a BFS, lo uso como una herramienta para aplicarlo al grafo. Sí, sí, o sea, el algoritmo, tanto uno como el otro, trabajan sobre un grafo y reciben como entrada, además del grafo, un vértice en particular. Ah, esa era mi duda, porque en el libro no en ningún momento hace como que la entrada también es el grafo. Como No, que la eso entrada son nodos. eso está implícito, asumimos que, nada, subyacente en todo esto, hay un grafo que es el dato de entrada del problema. Esa era mi duda, porque yo ¿no? veía en el libro. Esto de vuelta tiene que ver con esta forma de expresar los algoritmos de una forma no tan cercana a lo que uno haría en una implementación en máquina o en un lenguaje de alto nivel. Es decir, si vos fueras a implementar una función, una rutina en algún lenguaje de alto nivel que implementa BFS, bueno, tendría que tener como parámetro de entrada el grafo en algún lado, salvo que sea alguna variable global en algún lado, que difícilmente te interese eso
una aplicación concreta, lo que vas a tener como entrada es el grafo y un vértice. ¿Ah? Pero cuando estudiamos los algoritmos acá, nada, asumimos, el grafo es, sí, es uno de los, es el dato de entrada principal del problema y no explicitamos que es un parámetro, ¿sí? Está ahí, ya está subyacente y no lo explicitamos. Pero es una entrada del problema. No sé Gracias. si... Vale. Bueno, ¿alguna más? Bueno, cerramos acá entonces y dentro de un rato les paso los detalles esos de traducción que encontré. Nos vemos, chao. Nos vemos, gracias. Nos vemos, hasta luego. Chao, chao. Chao.